saluda Piedad Villarrojas en Enigmas y Misterios. Siempre con nuestros temas, hoy tenemos preguntas y respuestas. Son tantas las preguntas que nos hacen que estamos tratando de elaborar un programa, aunque sea semanal. Vamos a tener hoy unas preguntas con el profesor Tony Mesa, como siempre. Y, profesor, vamos a saludarlo primero que todo. Bien, Piedad, muchas gracias por un día más con nosotros y con los televidentes. Ves todas las preguntas que nos están haciendo y yo sé que vas a contestarlas de lo mejor que puedas. Sí, yo le pido un poco de paciencia a los televidentes porque el volumen de preguntas es grande y si queremos de verdad darle una respuesta satisfactoria, una respuesta que no quede con duda, o al menos que quede con las menos dudas posible, entonces tenemos que extendernos en las preguntas. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos están formulando y se van a dar cuenta de la importancia de que nos están preguntando cosas llanas, nos están preguntando boberías, están preguntando cosas muy profundas y muy serias que por supuesto llevaría entonces una respuesta bien profunda y bien seria. Fíjate que en esta hojita tengo está hablando hasta de la clonación, pero no vamos a alcanzar a abarcar todo el tema. Te voy a hacer la primera pregunta y yo sé que la vas a hacer de la mejor, muy satisfactoriamente, como dices. Pregunta el señor Braulio Fonseca de El Paso, Texas. Si la Biblia prohíbe la homosexualidad, dice el hombre, yo pregunto, personas como los gays y las lesbianas también tienen ángeles. Son preguntas complejas a las que hay que darle una respuesta un poco amplia. Primero que todo vamos a pensar de que la Biblia es un libro que está dirigido a una parte de la humanidad, que es lo que forma la parte, en el caso del Antiguo Testamento, los judíos, y en el caso del Antiguo y Nuevo Testamento, a los cristianos. ¿Sabe? Que no abarca la totalidad de la humanidad. Con todo, efectivamente la Biblia hace algunas referencias, no directamente, pero hace algunas referencias, desaprobando, es la palabra adecuada, la homosexualidad. Hay personas que dicen, no, Sodoma y Gomorra los volaron de la faz de la tierra con una lluvia de fuego y azufre, porque la homosexualidad era muy grande. No es así tal exactamente. Sodoma y Gomorra se dice en Génesis, y pido disculpas de no leer los textos porque nos va a robar más tiempo. Pero yo lo voy a decir y por favor anótenlo para que puedan después comprobar lo que estamos refiriendo. En Génesis, capítulo 13 y versículo 13, la Biblia menciona varios horribles pecados que estaban cometiendo Sodoma y Gomorra. Se estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra. Quiere decir de que ya eran muchos los pecados, no era uno solo, no era que fuera la homosexualidad el pecado que hizo que Dios castigara a Sodoma y Gomorra, sino que era una perversión muy grande en todos los órdenes. En Génesis 19, 1, 4 y 5, sí hacen una referencia muy directa a la homosexualidad. Cansado, según narra la Biblia, esto todo lo digo yo en base a lo que la Biblia está narrando, según narra la Biblia, Dios se alcanzó ya de la corrupción que había en Sodoma y Gomorra y decidió mandar 2 ángeles para que sacaran de Sodoma y Gomorra a Lot y su familia, de manera de que Lot no pereciera bajo los efectos de la destrucción que iba a hacer Dios. Llegaron los 2 ángeles, se encontraron con Lot, Lot los invitó a su casa, los llevó a su casa para darle comida y darle albergue. A todas estas Lot no sabía que eran ángeles, ni Lot sabía al propósito que habían venido los ángeles. Y cuando llegó la noche empezaron a tocarle los hombres del pueblo en la puerta a Lot y le dijeron, sácanos a los 2 jóvenes que entraron en tu casa hoy para acostarnos con ellos. Ahí está haciendo una referencia muy clara a la homosexualidad. O sea, que ellos vieron 2 ángeles en forma humana, aparentemente muy bien parecidos, con un aspecto varonil muy bien parecido, y los hombres, dice así textualmente en la Biblia, y los hombres de Sodoma y Gomorra fueron a donde estaba Lot, y Lot salió y le dijo, no, por favor, no ataquen a estas personas, hagan de mí lo que ustedes quieran. Y los ángeles lo que hicieron fue que, dice la Biblia, enceguecieron a estas personas, no encontraron la puerta para forzar y sacó a Lot y su familia de allí. De manera que efectivamente la homosexualidad no es muy bien visto por la Biblia, pero recuerden que la Biblia no es un libro de profundidad, es un libro de enseñanza, es un libro teórico, histórico, no es un libro de una teología profunda. Ahora bien, uno puede preguntarse, bueno, la pregunta que hace el señor se llama Braulio Fonseca. Sí. Uno puede preguntarse, entonces,
si definitivamente no es aprobada la homosexualidad en la Biblia, ¿puede un homosexual ser salvo o puede un homosexual tener ángeles? Que es la pregunta concreta. Ángeles que lo ayuden, lo protejan, lo cuiden. Lo primero, yo creo, Piedad, es ver cuál es el origen de la homosexualidad. Sí, eso sería, ¿dónde se origina la homosexualidad? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿y de dónde se origina la homosexualidad? Porque aquí hay un problema. Si la homosexualidad, si todos los seres humanos es creado por Dios y esas personas nacen con esas características, porque la homosexualidad generalmente es de nacimiento. Hay otros tipos de homosexualidades que son ya más bien por corrupción, pero bueno, estamos hablando del homosexual por naturaleza. Entonces, ¿hasta qué punto tiene Dios responsabilidad en que esa persona haya nacido así? La explicación real, vamos a tratar de llevarla lo más clara posible. La respuesta definitiva es sí. Los gays, las lesbianas, los homosexuales, sí tienen ángeles que los protegen, los cuidan y los guían. Y tienen el derecho que tiene todo ser humano a la salvación sin discriminación de ningún tipo. Ahora, ¿por qué puedo afirmar esto con tanta certeza? Bueno, el asunto radica en que ¿por qué un hombre nace gustándole a otros hombres? Existe la reencarnación. Ya hemos hablado en muchos programas de la reencarnación, hemos traído una serie de elementos, de manera que esto no es un programa para discutir la reencarnación. Vamos a dar por sentado que existe la reencarnación en base a los programas anteriores que ya hemos explicado. Si algún televidente, por supuesto, tiene interés en saber el origen de la reencarnación, por qué sucede, tenemos incluso un programa que lo remito a él, que se llama, concretamente el programa nosotros lo titulamos Resurrección o Reencarnación. Y ahí se explicó durante todo el espacio del programa que efectivamente la reencarnación es el concepto general, incluso en la Biblia. Demostramos en ese programa que incluso la Biblia habla de reencarnación. Bien, cuando una persona nace durante muchas vidas, vamos a decir, como mujer, tiene esta vida de mujer, muere, vuelve a reencarnar como mujer, muere, vuelve a reencarnar como mujer, y así tiene 6, 7, 8 vidas. La formación astral de esa persona, la emocionalidad, los sentimientos, muy femenina. Los gustos, se profundizan mucho en el aspecto femenino del ser humano, de la mónada. Pero en la séptima, en la octava, en la novena reencarnación, nace como hombre. Pero nace como hombre con un potencial muy fuerte, arraigado en el feminismo, porque tuvo muchas vidas como mujer. Bueno, pues aunque nazca como hombre, le siguen gustando los hombres. ¿Por qué? Por la razón de que durante muchas vidas, como mujer, su patrón de gusto sexual era el hombre. Luego, aunque nazca una vez cada 6 o 7 encarnaciones, digo, si nace una vez después de 6 o 7 encarnaciones de mujer y nace como hombre, sus preferencias, sus gustos, sus modales van a seguir siendo profundamente femeninos. Igual ocurre cuando un hombre nace durante muchas vidas como hombre y su preferencia sexual se va acentuando en el aspecto positivo o masculino de la mónada. Acuérdense que la mónada tiene las dos polaridades. Y que el ser es andrógino, o sea que tiene de verdad en el ser tiene el andrógino, viene a ser femenino y masculino. El espíritu es completamente andrógeno, el espíritu no tiene sexo. La división en sexo se hace en el momento de la encarnación. O sea, el ser humano, el sistema solar y la Tierra específicamente está diseñado para que siempre sea bipolar. Entonces es muy delicado juzgar. Es muy delicado, con lo que acabas de explicar, juzgar a una persona que tenga inclinaciones homosexuales o lesbianismo. Mira, de hecho, nadie puede juzgar por una razón. Todos, en alguna de nuestras vidas, hemos practicado la homosexualidad, por una razón real. Hemos tenido muchas vidas y durante tantas cientos de encarnaciones, en algún momento nos fue necesario reencarnar como hombre, para potencializar el aspecto masculino en esa mónada. Y de pronto uno ya está potencializado, ya está bien arraigado, vamos a nacer como mujer. Sí. Si como hombre siempre le gustaban las mujeres, era masculino, era varonil, cuando encarna de pronto, después de 7, 8 vidas como mujer, sigue igual, con el aspecto masculino muy arraigado. Entonces le siguen gustando las mujeres,
se ve O machón. viceversa, si fue muy femenina. O viceversa. Sí. Luego, ¿quién puede asegurar? No, yo nunca he sido homosexual en una vida. Eso no lo puede asegurar nadie, porque no sabemos a ciencia cierta Así. todas nuestras vidas anteriores, Definitivamente es una escuela y tenemos que pasar por todas las por materias. todas las experiencias. Luego, respondiendo a la pregunta que nos hizo el señor de Texas, Sí. Braulio Braulio. Fonseca, la respuesta es absolutamente sí. Tanto los gays como las lesbianas, la homosexualidad en general, es una forma natural de existencia, si se quiere, en un momento determinado de nuestras vidas. Y eso no significa que por eso vamos a perder el favor de los ángeles, Sí. porque ese mismo ángel que nos está auspiciando en esa vida homosexual, ese es el mismo ángel que lo auspició durante toda la vida, que fue hombre, 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 o mujer, mujer, mujer. Y sabe perfectamente esto que estamos explicando, de que al acentuar tanto una polaridad o la otra, cuando nace en la polaridad contraria, va a seguir durante varias encarnaciones manifestándose con. Por eso tenemos que entrar en una gran comprensión y compasión. Vamos a salir a comerciales y regresamos en unos momentos con el profesor Tony Mesa, hermanos angélicos de la Hermandad Angélica. ¿Siente que algún espíritu oscuro lo está atacando y perturbando su vida? ¿Ha sido usted víctima de envidias, mal de ojo y de esos chismecitos en su contra? ¿Siente vibraciones negativas a su alrededor? Entonces necesita sanar y depurar su aura. Esto lo consigue con el baño depurador angélico. Egipto, Babilonia, Persia, todos estos grandes imperios tenían fuentes de aguas angélicas. De esta tradición es que surge el agua bendita, que no es otra cosa que una copia del agua angélica. Nuestra hermandad angélica posee su propia fuente, donde sacerdotes nuestros colocan sus cuarzos y magnetizan esa agua, atrayendo las vibraciones angélicas que quedan magnetizadas para la bendición de todo el que la usa. Con la garantía de la Hermandad Angélica y el profesor Tony Mesa, bajo la guía angélica, este baño depurador angélico pondrá fin a todos sus sufrimientos espirituales, emocionales y físicos. Llame ahora mismo al número que está en pantalla y reciba completamente gratis información sobre sus ángeles custodios. Llámenos ya y reciba esta información. Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica. Viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del Este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora. Nova Visión. Nueva Vida Visión. Un solo canal. Una sola imagen. Una sola visión. Una visión internacional. Vía satélite por Intersat Miami. En Enigmas y Misterios, dando respuesta a todas las preguntas que nos han hecho con el profesor Tony Mesa. Hoy, como siempre, profesor, tenemos otra pregunta muy interesante. Esta me llama mucho la atención porque la gente está preguntándose el tema de los maestros ascendidos. Esta pregunta la hace el señor Julio Albarracín de Orlando, Florida. Dice, hemos oído hablar repetidamente de seres superiores, que son llamados maestros ascendidos. Y la pregunta de él dice, ¿existen realmente estos seres o son pura fantasía? Mira, esa pregunta me la hice yo hace muchos años atrás. Yo me preguntaba cuando comencé a leer
la información que daba Blavatsky, que daban otros grandes maestros, acerca de los maestros ascendidos, de los iluminados, por llamarlo de otra forma también, yo me decía, pero ¿será posible que existan este tipo de seres? ¿Será posible que hayan seres tan superiores que no necesitan reencarnar, que pueden materializar un cuerpo, pueden desmaterializarlo a su voluntad? Seres que están a un nivel de espiritual que es inconcebible para el ser humano común y corriente. Para poder entender esto, lo primero que yo quisiera es explicar los pasos que hay que seguir para llegar a ser un maestro ascendido. En varios programas anteriores hemos explicado que existe el objetivo del ser humano es la evolución espiritual. Todo lo que nosotros tenemos en estos momentos, como esta ropa que tenemos puesta, este programa de televisión, todo eso es nada más que adornos que el espíritu se procura o el espíritu se atrae para lograr su avance espiritual. O sea que el objetivo realmente del sentido del ser humano es su evolución espiritual. No es que sea malo tener dinero, no es que sea malo pues, poseer un buen carro, no es que sea malo, pero esos son atributos que el espíritu se pone para evolucionar y aprender las lecciones necesarias para que pueda seguir adelante. Desde que el ser humano salió de la divinidad como una mónada, le fue asociado un ángel de carácter de origen solar, que es un ángel muy, pero muy evolucionado, muy altamente evolucionado. El objetivo de ese ángel solar no es otra cosa que guiar esa mónada, ese espíritu, en toda su evolución. Pasando desde las eras primitivas, el hombre de las cavernas, el Pithecanthropus erectus, el hombre de Cro-Magnon, hasta que llegó a ser el Homo sapiens. Y toda la evolución que hemos seguido, ese es el ser, el ángel, que en las iglesias católicas, por ejemplo, le llaman ángel de la guarda. Ese es el ser que nos ha estado guiando de vida en vida, de encarnación en encarnación. Hasta que llega un momento que ya el ser humano empieza a preocuparse por su desarrollo espiritual. Muchas personas viven en tres niveles, la humanidad, vamos a decir, vive en tres niveles de conciencia. Hay un nivel que afortunadamente es la parte mínima, vamos a decir un 15, un 20% de la humanidad, que aún vive lamentablemente atado a la mentalidad etérica. Cuando hablamos de la mentalidad etérica es la mentalidad del físico. Es la complacencia del físico, es aquellas personas que el físico los envuelve de tal manera que quedan atrapados en el vicio de las drogas, que quedan atrapados en diferentes aberraciones sexuales, que viven nada más que para interesar el físico, que no permiten que físicamente se haga un sacrificio, no permite. O sea, es un estado bien primitivo. Es muy denso. Muy denso y bien primitivo del ser humano. La gran mayoría de la humanidad ya ha sobrepasado esa etapa, pero queda atrapada en un mundo que es muy difícil de salir de él, que es el mundo astral. ¿Qué cosa es el mundo astral? La mayoría de las personas vibran a nivel astral. El mundo astral es el mundo de las emociones, los sentimientos, el odio, la pasión, el amor, la ilusión, en fin, todo lo que tenga que ver con sentimientos humanos está en ese cuerpo que se llama el cuerpo astral. Y la mayoría de la humanidad vive atrapada en ese cuerpo. Cuando digo la mayoría de la humanidad estoy hablando casi de un 80%. ¿Tanto? Y un mínimo de la humanidad ha sobrepasado eso y vive vibrando a nivel mental. Nivel mental es que no se preocupa tanto de la parte física, no se preocupa tanto de la parte emocional, sino que lo que le verdaderamente lo tiene atrapado es la intelectualidad. Yo recuerdo una anécdota creo que fue Newton, no me recuerdo exactamente el nombre. Bueno, lo cierto es que se iba a casar y llegó el momento de la boda, estaba allí la novia en la iglesia esperando y no aparecía el novio. Y no aparecía. Bueno, se formó el desconcierto normal, hasta que a alguien se le ocurrió decir, no estará en el laboratorio. Oh, Isaac Newton. Isaac Newton creo que fue. Fueron entonces al laboratorio y allí se lo encontraron haciendo sus cálculos y sus cosas. Pero óigame, mire que usted tiene que casarse. Ah, caramba, verdad, se me había olvidado. Era más importante. Era más importante en lo que se encontraba enfrascado que aquella situación de una boda que a todo el mundo lo pone nervioso, está ansioso esperando el día de la boda. Bueno, pues, y eso es una anécdota que se cuenta para que fue cierta. Muy pocos seres humanos viven a ese nivel. Ahora, cuando la persona ya es allá de preocuparse de su cuerpo físico,
no es que desprecie el cuerpo físico, lo cuida, lo protege, pero no es su centro de vibración. Cuando la persona pasa un poquito más allá de los sentimientos, es capaz de comprender cuando una persona nos ofende, es capaz de comprender cuando una persona nos golpea, es capaz de... No, ¿Qué porcentaje crees que hay de esa humanidad? Si somos Muy del pocos, 100%, muy ¿qué pocos. crees? ¿Un 15%? que están vibrando más allá. Bueno, No hay una diría encuesta, yo, ¿no? un 15, yo pensaría un 15% vibrando consciente, pero tiene que haber un poquito más de desarrollo inconsciente. Es que son diferentes niveles. Por Sí. ejemplo, el astral tiene el astral inferior, el astral medio, el astral superior. Hay personas vibrando dentro del astral a todos los niveles. Hay personas que están vibrando en el astral inferior todavía y los sentimientos de egoísmo, de odio, de no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque inmediatamente lo odio, lo voy a Sí, asesinar, sí, lo voy- sí, ¿no sí. entiendes? Porque son personas que La están muy vibración bajo. muy emocional. Hay otros que están más a un nivel más medio, que son las personas que, bueno, son capaces de mantener sentimientos, pasiones, ilusiones, pero un poquito más Pero inteligente. definitivamente, después del año 2000, yo considero que es mucha la gente que se está preocupando por su espiritualidad. Es que estamos entrando en una era que es la era de Acuario, que es la era del despertar de conciencia. Pero a donde queríamos llegar, porque el objetivo es explicar que es un maestro Sí, que es un ascendido. maestro ascendido. Bien, cuando ya la persona llega al astral superior, por ejemplo, todavía está atrapado en las emociones, los sentimientos, las pasiones, pero ella empieza ya a preocuparse, caramba, y hay algo más allá de esta vida, hay algo más allá de lo que significa amar, disfrutar de un determinado placer. Ahí empieza a preocuparse. Ahí empieza entonces la persona ya a despertar en la conciencia de que puede haber un mundo más allá, un mundo superior. Cuando ya la persona empieza en ese nivel de conciencia, es la persona que empieza a buscar libros que expliquen sobre temas metafísicos, empiezan a asistir a diferentes lugares que ya no solamente la iglesia tradicional vibra mucho a nivel medio, astral medio, emoción, sentimiento, miedo, Sí, en mucho el miedo proceso sobre de lo todo, que va la humanidad. miedo al pecado, miedo a perderme, miedo al Armagedón, miedo a que si hago tal cosa pues Dios me castiga, miedo. Las iglesias viven a nivel de mucho miedo. Y por eso hay tantas, porque es el nivel de la Es el nivel población. medio de la humanidad. Y por eso hay tantas, es muy lógico. Ahora, cuando ya sobrepasa eso, ya empieza con una conciencia superior, empieza la búsqueda de lo espiritual. Cuando la persona empieza la búsqueda de lo espiritual, ya encuentra al final, porque hay 7 rayos, hay 7 divisiones de temperamento, a grandes rasgos, por supuesto. Hay 7 temperamentos diferentes. Está la persona devocional, la persona que es científica, la persona que es más intelectual, la persona que es ceremonial. En fin, hay 7 temperamentos. Un día vamos a tratar sobre los 7 rayos, Magnífico. que sería un programa muy interesante. Pero bueno, lo cierto que sea el rayo que sea, aunque sea devocional, y yo voy a traer un ejemplo ahorita de un maestro ascendido devocional. Podemos citar mucho, pero voy a traer uno que nos toca muy de cerca, porque es mi maestro y es el maestro de la hermandad, que se hizo maestro ascendido plenamente devocional. Bien. O sea, que quiere decir que hay unos 7 caminos para llegar a maestro Siete ascendido. diferentes caminos para llegar a maestro ascendido. Pero en esencia todo es una misma cosa, y es preocuparse por lo superior. En la hermandad, para poner el ejemplo, la hermandad tiene diferentes niveles que comienzan desde el neófito y termina en maestro ascendido. Eso no solamente lo tiene la hermandad nuestra, también lo tienen escuelas de yoga auténticas de la India, lo tienen muchas escuelas que son bien esotéricas, bien secretas, pero que son capaces de poder coger a una persona desde cero y llevarlo hasta el mundo de la iluminación. Por supuesto, la persona que llega a esto es porque ya tiene un toque. Es la persona que está ya a la sí, búsqueda. sí, a la búsqueda. Es la persona que yo decía que ya está vibrando a nivel astral Sí. superior, que ya va más allá de la fe, va más allá del miedo, va más allá del odio, más allá más del amor, y empieza a preocuparse por cosas superiores. En nuestro caso, vamos a poner la hermandad, que es lo que nos toca de cerca. Cuando la persona llega ya preocupándose, ayer mismo yo tuve en mi consulta un muchacho joven, bien joven, Muy guapo. que llegó el muchacho, bueno, y vino a verse problemas personales que tenía conmigo. Pero cuando yo le empecé a hablar sobre el ángel de la guarda, sobre lo que es el ángel solar, el muchacho quedó impactado y me dijo, óigame, eso es lo que yo estaba buscando años y no lo había encontrado. Esa explicación más allá de lo tradicional, el angelito en las iglesias. Porque yo creo que eso es una fase muy elemental de... Y cuando le empezamos a explicar, bueno, anoche mismo el muchacho se inició en la hermandad como neófito, que es el primer paso para esas personas que se preocupan por la espiritualidad. El neófito permanece durante un tiempo más o menos corto, relativamente corto. Ahí en ese nivel lo único que se está haciendo es limpiándole canales
vehículos energéticos y etéricos a la persona para que pueda comenzar su ascenso espiritual. Se nos quedó un poquito de lado lo del ángel solar. El ángel solar vibra a un nivel tan alto, que es el nivel causal. Para que se den cuenta, la humanidad está vibrando en astral medio, unos pocos astral superior, pero después viene el mental inferior, después viene el mental medio, después viene el mental superior y después viene el causal. De manera de que el ángel solar vive a nivel causal y nosotros estamos vibrando aquí abajo. No hay una vía de comunicación. Esa vía de comunicación se logra mediante lo que se llama la proyección del ángel de la presencia. Es desde ese nivel que es nuestro ángel, su responsabilidad es guiarnos a nosotros en todo nuestro proceso espiritual. Él, para llegar hasta donde estamos nosotros, proyecta su imagen que se convierte como en una lucecita pequeña en el ventrículo izquierdo del corazón. El átomo nous. El átomo nous, que es nuestra esencia espiritual. Y este es el ángel de la presencia. Bien, a donde queremos llegar es a esto. Cuando la persona ya empieza a preocuparse, pasa neófito, entra en neófito con nosotros. Y ahí primero se le destupe todos los canales. Cuando ya entra en primer grado, se dan toda una serie de técnicas para que la persona, bueno, pues pueda penetrarse a sí mismo dentro de esa lucecita que está en el ventrículo y junto con su ángel comenzar el camino espiritual. Durante un tiempo, un periodo de tiempo que eso va muy relativo de acuerdo a cada persona, pues cruza diferentes técnicas en el primer grado. En estos momentos tenemos ya hay varios miembros que ya han pasado esas técnicas hace rato, que han llegado al segundo grado, y en este mismo momento tenemos un grupo también de miembros que van a ser presentados en los templos superiores para pasar de primer grado a segundo. Y tenemos miembros en tercer grado, también, tercer nivel. Y hay miembros que van a empezar en cuarta unción. De manera que son los diferentes niveles que tiene que pasar un ser humano para entonces llegar a aspirar a ser maestro ascendido. Ahí vamos a salir a comerciales y regresamos con el tema para profundizar. Todos los días porque sale a la calle, le cae polvo encima, suda y quiere mantenerse limpio. Pero tan importante como mantener libre de suciedad su cuerpo físico lo es limpiar su aura. Esto lo consigue con el depurador angélico del aura. El baño depurador angélico contiene los 11 elementos más depurativos del planeta, entre ellos sal del mar muerto, el mal más reconocido en la Biblia. No permita que su aura siga enferma. Recuerde que si su aura se enferma, usted también se enferma. El uso diario del depurador angélico del aura es la mejor garantía para mantenerse sano física, emocional y espiritualmente. Llame ahora mismo al número que está en pantalla, ordene su depurador angélico del aura y reciba un frasco completamente gratis. Esperamos su llamada. Ahora la telerevista en una hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica. Viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos, 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del Este, por Vida Visión. Todo esto y más en una hora. Nova Visión. Nueva Vida Visión. Un solo canal. Una sola imagen. Una sola visión. Una visión internacional. Vía satélite por Intersat Miami. En Enigmas
leyendas y misterios, dando respuesta a las preguntas que nos hacen nuestros televidentes con el profesor Tony Mesa. Estábamos hablando de maestros ascendidos. Vamos a continuar este tema interesantísimo, profesor. Vamos Sí, a con- darle... Concluimos el segmento anterior explicando de que hay para llegar a ser maestro ascendido hay que pasar por muchas etapas. O sea, que nos venimos preparándonos para llegar a ese nivel desde que estábamos hechos una mónada. Sencillamente el objetivo era llegar a ese nivel y proceso pasar más completo. adelante, pasando por todo lo que hemos explicado en el segmento anterior, desde la época de las cavernas hasta el hombre actual. Cuando ya el hombre comienza a interesarse, bueno, entonces hay diferentes niveles dentro de nuestra hermandad y otras instituciones también. Nosotros la diferencia que tenemos es una, que nosotros usamos la fuerza del ángel para avanzar y eso lo hace que el avance sea mucho más rápido. Mientras que otras instituciones lo que usan es la fuerza interna, personal, sin el auxilio de otras cosas, y es mucho más lento. Uno logra mucho más avanzado, más rápido, perdón, la ascensión mediante la vía uncional angélica que mediante lo que es la meditación, el yoga y otras mecánicas. Aunque son escuelas muy auténticas, y vamos a citar algunos casos hoy. Cuando la persona llega a neófito, después pasa a primer grado, se le enseña una serie de técnicas, pasa después a segundo grado, ahí se le enseña otras técnicas y ya se le asigna un maestro personal que lo va guiando De los también. mundos invisibles, por supuesto. En los mundos invisibles. Después pasa a tercer grado. Como dije anteriormente, tenemos miembros en estos momentos desde neófito hasta cuarto nivel. Cuando llega a cuarto nivel, la persona ya va haciendo una serie de sacrificios y de técnicas muy superiores. Y según dice el apóstol Pablo, que era un gran iniciado, dice que el último enemigo a vencer, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Lo que el hombre más le teme es la muerte. Estoy hablando de la generalidad. Hay casos de que no le temen hasta el extremo que se suicidan. Pero eso es tan peor. El que se suicida está peor que el que le teme a la muerte. El estado de suicidio, hemos dedicado programas a eso, es lo peor, el estado mental que puede tener el ser humano. Pero lo natural, lo normal es que el hombre, bueno, pues le tema a la muerte. Y generalmente le teme por una razón, lo desconocido. Hay mucha gente que dice, bueno, y si de verdad del lado ya no hay más nada, y si yo me quedo en un vacío ciego, y incluso hay instituciones religiosas que creen eso. Hay instituciones que dicen que cuando la persona muere, se acabó. Hasta la resurrección no hay más nada. Y no saben que no es así, que cuando la persona muere sigue evolucionando. La evolución de la persona no solamente es en el físico. La mónada tiene que evolucionar a nivel físico, tiene que dominar la materia, tiene que dominar el mundo etérico, tiene que dominar el mundo astral, tiene que dominar el mental, y entonces cuando escapa. Las técnicas, yo decía, de neófito generalmente son técnicas a nivel etérico. Las técnicas ya de primer grado es a nivel de astral, muchas veces inferior y medio. Ya segundo y tercer grado es astral superior y empiezan a trabajar a nivel mental. Ya ahí no hay forma, es el mundo de las formulaciones, no hay forma, sino formulaciones y ecuaciones. Y ya cuando llega al mundo mental superior, que es precisamente la cuarta unción, nivel de cuarta unción, es un mundo, el mundo del vacío. Ahí no existe nada. Allí no existe nada. Y cuando dice existe nada, es fundirse uno con la nada, con el silencio absoluto, no hay imagen, no hay sonido, no hay nada. Nada más que existe yo, existe esa mónada. Y existe mi ángel, no hay más nada. Esa es la razón por la cual Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Jesucristo era un maestro, era un iniciado, lo que se llama en la India un arat, un iniciado de cuarto nivel. Jesús alcanza el adectado, o sea, se convierte en maestro ascendido precisamente coge la quinta unción en el momento de la muerte. Por eso es que cuando él llega y se ve en la cruz, dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque a esa hora es él El lado crítico. solo, el punto crítico. solo, se te van los ángeles, se te van los maestros, Crítico. se te van, y es el momento en que tú te ves solito colgado así en el universo, en el vacío de la nada. Bien, cuando la persona pasa el ungido de cuarta unción, logra dominar la nada, por llamarlo de alguna manera, donde no hay nada, no hay sonido, no hay imagen, no hay color, no hay aire, no hay nada. Cuando logra dominar eso, es cuando está listo entonces para vencer el postrer enemigo, la muerte. Verte tú solo y pasar al otro nivel. Cuando pasa ya al nivel superior, que es el nivel causal, por gravedad va a ascender hacia los niveles superiores. Ya no desciende más. No desciende de la reencarnación, no desciende nada. Y domina todos estos planos. De ahí que un maestro ascendido sea capaz
de morir a voluntad, como vamos a poner ejemplos ahorita, dentro de un rato, en unos instantes. Son capaces de materializar un cuerpo como hizo Jesús. Jesús materializó un cuerpo para reaparecerse después a los discípulos. Y cuando lo tuvo bien, lo desintegró delante de ellos y fue ascendiendo sencillamente para los planos superiores. ¿Cuál es el avatar de esta era? Eh, Maestro ascendido, por supuesto que no lo vemos. El avatar de esta era todavía no se sabe exactamente quién es. Sí. No se sabe. El avatar de la era anterior fue el Maestro Jesús. Sí. El anterior fue Moisés. Y así han habido diferentes. habido en cada era. Krishna fue avatar en una era determinada. El avatar de la era de Acuario todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que uno de los maestros que va a tener o tiene más influencia dentro de lo que es la era de Acuario, porque es el séptimo rayo y él es el maestro fundamental de ese rayo, es el Conde de San Germán. Háblanos un poquito de él. Me gustaría que cuando tenga la oportunidad, y lo tenemos ya en pantalla, ese es el maestro Conde de San Germán. Este señor, ese maestro ascendido, que es muy reconocido, tuvo diferentes encarnaciones reales, conocidas, sobre todo lo que fue la Francia, como el maestro Rákosi, como el conde Rákosi, perdón, y de él se hablan infinidades de anécdotas, porque es un ser del siglo XVII, XVIII. El conde de San Germán, yo tuve personalmente la oportunidad de tener mi primer contacto, yo diría que hasta físico, con él, porque se materializó, nos paralizó el día que vino a darnos las instrucciones de que teníamos que fundar una obra. Ya esto lo hemos explicado Ya en varios en otros programas, programas. por eso es que no quiero extenderme mucho para poder avanzar un poquito con otros maestros también. Pero este conde de San Germán es uno de los más importantes durante esta era de Acuario, porque él, Se dice que fue el padre de Jesús en una... ese dato sí yo no No está todavía. lo tengo actualizado. Otros dicen que fue Cristóbal Colón. Sí, que hay muchas encarnaciones importantes del conde de San Germán y reconocidas. Las que son más reconocidas, aceptadas por todos y reveladas por él incluso, es como fue el conde Rákosi, una de las últimas que tuvo. El conde de San Germán, decía, es el regente del séptimo rayo, de la llama violeta, es que todo eso es lo que va a imperar durante los 2000 años de la era de Acuario. Luego, yo no puedo asegurar bajo ningún concepto de que él sea el avatar de esta era, pero lo que sí digo es que va a jugar un papel muy importante dentro de esta era y lo está jugando de hecho, al extremo que está fundando instituciones, no solamente la nuestra. No solamente la nuestra, en la Orden Rosacruz hay ramas Rosacruz que están plenamente dirigidas por él, por San Germán. O sea, de que él no es que sea esta la obra de él, no, es que esta fue la obra que él fundó, la obra que él orientó y la obra que trajo los maestros, que son los maestros que nos guían en nuestra obra. Por ejemplo, después que él apareció, él nos dijo que nos iba a mandar unos maestros y unas semanas o meses más tarde aparecieron 2 maestros ascendidos, que fueron los que realmente hicieron toda la base y fundamento de esta obra. Desde darnos las técnicas para desarrollar los diferentes niveles, hasta guiarnos en lo que es la construcción de los templos internos, la relación entre el ángel y el hombre, en fin, todo ese mecanismo. Aquí tengo que mencionar los 2 grandes maestros que rigen la hermandad. Una es la maestra Blavatsky, Elena Petrona Blavatsky. La maestra Blavatsky, que tiene una pose muy característica, que es la foto más conocida, que es de ponerse la mano así en la barbilla. Sí, vamos a ver si nos la pueden sacar en pantalla en cualquier momento. Ahí está. Esa es Elena Petrona Blavatsky, de origen ruso. Elena Petrona Blavatsky murió a principios de este siglo, la primera cuarta parte de este siglo, fundó la Sociedad Teosófica también, además de ser la maestra de nuestra hermandad, es la que es fundadora de la Sociedad Teosófica. Y escribió, entre otras obras, la Doctrina Secreta, que es lo más monumental que se ha escrito en el mundo ocultismo. Ella son fue 6 libros, son 6 libros grandes. Esta gran maestra ascendida, Elena Petrona Blavatsky, fue la que trajo al mundo occidental el conocimiento oriental. Todas las grandes enseñanzas de las religiones de la India, del budismo, de los tibetanos, todas estas grandes enseñanzas, esta señora fue la que las recogió personalmente, caminando, como ella tiene un libro que se llama Por las grutas y selvas del Indostán, en que narra toda su biografía de cómo fue de pueblo en pueblo, de maestro en maestro, recogiendo enseñanzas, sabiduría. Y ella fue la que trajo esa sabiduría al mundo occidental. O sea, que ese mérito es un mérito que le corresponde y que nadie se lo puede quitar. Después muchos otros han traído enseñanzas y han traído sabiduría muy válida, muy respetable, pero la que inició el movimiento, por llamarlo de alguna manera, nueva era, fue Elena Petrona Blavatsky.
mi maestra personal y al mismo tiempo la maestra de la obra de la Hermandad Angélica. Dicen que ella divulgó muchos instrumentos que vamos a tener. Me imagino que habló de las ondas como fueron la computación, los fases, todo esto que ella lo dijo en esa época la consideraron loca. Entonces yo me pregunto, aquella gente que consideraron a esta mujer que toda esta tecnología moderna venía y le dijeron que era loca, ¿qué pensarán ahora? No, el problema es que siempre, mira, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que lo apedrearon, lo crucificaron, acabaron porque era sencillamente un revolucionario, un loco, un arrebatado. Sin embargo, mira qué clase de ser tan elevado El trabajo que y hizo. qué trabajo ha hecho, que durante 2000 años ha sido la guía de la humanidad. También pusieron de loco a Colón, que los mencionaste ahorita, a Cristóbal Colón, cuando él dijo de que pensaban de que el mar cuando llegaba al horizonte se caía. Y él dijo, no, la Tierra es redonda, esto no es así. Y le dieron los barcos y experimentó. Y hoy, gracias a Colón, existe todo un continente. Se unió, el mundo se unió. Existía el continente, pero estaban desconectados, el mundo oriental del mundo occidental. O sea, yo siempre estaba ahí para darnos información y nosotros no la hemos recibido o nos hemos asustado o la hemos despreciado. Porque despreciado. El ser humano vive muy en su ego, vive muy en su... creyendo de que... Yo conozco un caso, no quiero, esto no puede ser un ejemplo como medio, pero yo conocí un caso de una persona que por ciertas razones fue allegada a la familia, y esta persona tenía un nivel de ignorancia tan grande, que un día conversando yo con alguien, ella estaba presente, y de pronto salta, era una señora, y salta y dice, estábamos hablando del Coliseo Romano, y salta y dice, ¿y pero tú crees todas esas cosas? Digo, ¿cómo que yo creo todas esas cosas? Sí, ¿tú crees que de verdad existe un país que se llama Roma y un lugar que le llaman el Coliseo? Sí, no, en esta época todavía... Yo no es que yo lo crea, es que eso está allí. Pero tú lo has visto. No, yo no lo he visto porque no he viajado, pero lo han visto miles de personas. Existen no, yo no creo nada. Dios mío, ¿será posible que haya un ser todavía en pleno siglo XX? Eso fue en el siglo XX. Que todavía no. Que todavía sea tan cerrada mentalmente que esté poniendo en duda de que existe otra cosa fuera de su pueblo. Vamos a salir a comerciales para regresar hablando de los maestros ascendidos. Ahora la telerevista en 1 hora los sábados y domingos a la 1 de la tarde, hora del este, y 10 de la mañana, hora del Pacífico, por su canal Vida Visión, la televisión de nuestra raza y su sistema de satélites. Reportajes y secciones especiales, entrevistas y análisis sobre los Estados Unidos y Latinoamérica, viajes y turismo, horóscopo maya, música, economía, secciones de salud y mucho más. Recuerde, sábados y domingos 10 de la mañana, hora del Pacífico, y 1 de la tarde, hora del Este, por Vida Visión. Todo esto y más en 1 hora. Aférrate a la esperanza. Las manos de la esperanza que permanezcan siempre y estén contigo. Las manos de la esperanza están con nosotros, siempre recordándonos la unión. ¿Te falta amor? ¿Te falta dinero? ¿No encuentras trabajo? ¿Tus amigos te han dejado? No importa, todo puede salir adelante si te aferras a la esperanza. Y para esto está aquí la pulsera de las manos de la esperanza. Están contigo, están para ti. Llama ahora mismo, no pierdas tiempo. Regálate esperanza. Aférrate a ella. Llama ahora mismo. Las operadoras están esperando. Te contestarán en español y la llamada es gratis. Sea una de las primeras 50 personas que hablen y hazte acreedora a una oferta especial el día de hoy. Llama, te esperamos. Vamos a concluir con los maestros ascendidos y vamos a pedirle al profesor que nos hable del Venerable Veda, que es un maestro católico de la religión católica,
Brevemente, porque ya estamos en el último segmento, profesor. El venerable Beda, háblenos de él. Sí, yo decía en el segmento anterior que el conde de San Germán se nos apareció una vez, ya lo he narrado en muchos programas, no creo necesario volver a hablar, en aras del tiempo, por supuesto, ya nos quedan hablar de muchos maestros, y que jugaba un papel muy importante. Él tiene un nivel tan superior que él dijo, bueno, yo quiero que van a tener una misión, van a tener una obra, y yo le voy a mandar unos maestros ascendidos para que ellos vengan y trabajen con ustedes. Ahí fue donde apareció la maestra Blavatsky, que acabamos de enseñar, su foto, explicamos su obra, lo que ha hecho, el gran reconocimiento que la humanidad le debe, y es que fue la que trajo todo el conocimiento oculto de la India, del Tíbet, etcétera, a América, y la que fundó, por decirlo de alguna manera, la que echó a andar todo lo que es Nueva Era o Era de Acuario. Pero ella apareció, y días más tarde aparece en una técnica que estábamos haciendo, Blavatsky nos dice, el que mejor domina estas técnicas y estas enseñanzas es este maestro ascendido que le vamos a enseñar. Y cuando nos llega, lo que nos llega es un sacerdote. Y cuando yo veo un sacerdote, digo, pero ¿cómo es posible que si el sacerdote pertenece a una religión de fe, una religión medieval, vaya a convertirse en maestro ascendido? Y entonces ella es la que nos saca de duda y nos dice, el problema radica en que hay 7 formas de llegar a maestro ascendido, y entre ellas está la devocional. Y él es devocional 100%. El maestro Beda, nuestra obra está dirigida prácticamente por ellos dos, además de los ángeles, por supuesto, y otros maestros que también intervienen. Pero ellos dos, el venerable Beda es el que se ha dedicado a darnos todas las técnicas esenciales para el ascenso espiritual. A la vez que Blavatsky ha tomado la función interna, más bien de la obra, y como maga, gran maga que es, Blavatsky es la que ha elaborado los templos superiores. De cada nivel nuestro tiene un templo superior que lo dirige, donde hay en ese templo hay ángeles de un nivel adecuado, y hay maestros ascendidos, y hay también chelas o discípulos, por llamarlo de alguna forma, de ese nivel. Y toda esa estructura del templo de neófito, el templo de primer grado, de segundo, de tercero, toda esa estructura es la maestra Blavatsky. Pero las técnicas secretas que nos permiten a nosotros el avance espiritual ha sido el venerable Beda. El venerable Beda fue un monje del siglo VII, que fue en su época el sabio más grande ese que está en la imagen no es el venerable Beda, es alguno de los maestros, y vamos a seguir robando los maestros en la medida que vamos avanzando. Del venerable Beda, lamentablemente, yo nunca he visto una pintura. Claro, si existió en el siglo VI, a esa época no había cámara fotográfica, no había nada. Yo tengo la esperanza de que algún discípulo haya hecho aunque sea un esquema de él. Claro, los que lo hemos visto sabemos cómo él es, y lo ha visto, yo creo que casi la totalidad de la hermandad. De la hermandad, sí. Lo ha visto en las cofradías, o sea, en las reuniones, en las técnicas. El venerable Beda es un ser bien diminuto, delgado, pero con una cara muy santa, una cara muy pura, y con una karma y un amor que genera, que eso es impresionante. Él fue en su época el más sabio de todos los teólogos, le llamaban el gran sabio, el gran teólogo. La primera traducción de la Biblia que se hizo al inglés la hizo el venerable Beda. Era tan sabio este maestro que no solamente dejó formado todo en un discipulado tremendo, que después fueron los grandes padres de la iglesia, sino que el venerable Beda también tuvo, como otros maestros, la cuestión de entregar su espíritu. Sí, es lo mismo que lo hacen los grandes maestros. Él estaba traduciendo la Biblia, ya había casi terminado Apocalipsis, o para él había terminado Apocalipsis, y le dice a los discípulos, que estaba rodeado de discípulos, dice, bueno, hasta aquí llegué, le he enseñado todo lo que he podido, vírenme frente al que quiero entregar mi espíritu. Los discípulos, que lo amaban con una veneración tremenda, ay maestro, pero ¿cómo usted no va a dejar? No, es que ya yo he cumplido mi función, y es el momento en que tengo que entregar mi espíritu. Cuando hablaba de entregar su espíritu era vencer el postrer enemigo, la muerte, vencer la muerte, pero vencerla a voluntad, a entrega. O sea, que no es que me voy a morir, no, me entrego. En ese momento es que pasa él a ser un maestro ascendido. Un discípulo salta y le dice, maestro, pero mire, no, es que a usted le falta aquí un versículo en Apocalipsis, no se puede ir porque le falta un versículo en Apocalipsis. Y él dice, a ver, caramba, es verdad. Traduce el último versículo y dice, ya mi obra está completa. Fue la primera versión al inglés de la Biblia. Lo pusieron frente al los miró, tuvo una sonrisa y entregó su espíritu, y ahí murió el venerable Beda. En ese momento es que él alcanza
el nivel de adepto que se llama o de maestro ascendido. De esa misma manera, bella, también murió el Yogananda. Sí, hay muchos Explícanos maestros. un poco de Yogananda. Hay muchos maestros ascendidos. Yo quiero mencionar otros maestros y quiero por favor que nos vayan corriendo imágenes de los diferentes maestros, porque muchos podrían decir, bueno, para llegar a ser maestro ascendido, ¿qué va? Eso es casi imposible. No. En estas imágenes que vamos a estar viendo, nada más que vamos a ver un poquito de los más conocidos, un poquito de los más conocidos. De los más recientes que se conocen está Walkul, que es el tibetano, Walkul, sí. que es el tibetano, está Kutumi, está Blavatsky, está Yogananda. Para mí Yogananda... ¿El Moira? El Moira es un poquito anterior, el Más Moira es un anterior, poquito sí. anterior. Ahí son diferentes maestros ascendidos que ustedes están viendo en las imágenes, porque queremos que tengan una idea de que realmente hay muchos, han sido muchos los maestros, las personas que han logrado este salto. Yo no puedo calcular ni remotamente la cantidad de maestros ascendidos que pueden existir, pues yo me imagino que pueden Y que existir también hay mujeres, miles y ¿no? cientos de miles. Ahora, lo cierto, mira, ahí tenemos al Moria. El Moira. Ese señor fue el maestro de Blavatsky, el maestro principal de Blavatsky. Él fue el que le hizo escribir una serie de cartas y cosas, y fue ese que estamos viendo en pantalla ahora, el maestro que guió a Blavatsky en la doctrina secreta junto con otros maestros más importantes también. De manera que no ha sido difícil. Nadie sabe quién es quién. Yo voy a contar una referencia breve de un caso, por ejemplo, que me tocó muy cerca, porque es el esposo de una hija mía. Es un médico cubano. Ahí estamos viendo, esto es una imagen de Métrapo manifestándose mediante Melquisedec, la imagen anterior. Este señor es un médico cubano, llega aquí a Estados Unidos recientemente, hace unos 6 años ahora que está acá en Estados Unidos, ya está actuando como médico también. Bueno, él, educado bajo lo que era el comunismo y el ateísmo, bueno, pues llegó como medio ateo. Y llegó y él se enamora de mi hija, se casa con mi hija. Y mi hija siempre desde pequeña, desde que abrió los ojos al mundo, pues los abrió. Todas esas fotos que están viendo son de diferentes maestros ascendidos. Esta es una maestra también que ha tenido muy reciente su paso. En lo que yo voy hablando, Pia, si tú ves alguno que quisiera mencionar su nombre, bueno, pues con algo, no tenga temor de interrumpirme. Este muchacho llega y oye hablar de Los Ángeles, de la obra que yo llevo realizando tantos años. Y mi hija le habla de esta obra, que ella siempre ha estado relacionada con la obra. Y él un día me dice así, chico, tú me perdonas, tú me caes. Ahí estamos viendo al Maestro Jesús también. Pero tú crees en todas estas cosas, los angelitos y esas boberías. Y yo le digo, es que yo no es que creo, yo sé que existen. Esa es mi experiencia durante muchos años. Si yo tuviera que poner fe en esto, tal vez no estuviera, porque yo no soy devocional. Yo soy más bien del séptimo rayo. Pero yo sé que existe. Y entonces la hija mía lo persuadió y entró. Se entró en la obra sin creer, sin aceptar, sin nadie. Bueno, está bien, a mí no me empezaron a meterme ahí. Increíblemente, y tú tienes testimonio de eso, porque tú estabas junto con él, increíblemente el salto evolutivo que ese muchacho dio, como pasó por todas las técnicas así, Tan rápido. al extremo, que todavía mi hija sigue en un nivel, ya él sobrepasó ese nivel y va para el nivel superior. De manera que nadie sabe quién es quién. ¿Cómo es posible que en una vida una persona pueda...? No, es que eso sucede por una razón, lo que se llama recapitulación. Recapitular, claro. Recapitulación. Todo el mundo somos los seres de Dios, Ese solamente que están recordar. viendo en pantalla es Yogananda, y sobre eso vamos a hablar durante un momentico, Más breve. porque esto es el último maestro ascendido que yo sé ¿Qué ha ascendido? que ha ascendido es él. Sí. Ese es el último. Este ascendió el 7 de marzo de 1952. Yogananda es el que fundó la Self-Realization. Todavía esa obra existe en California. Sí. Yogananda tiene una historia increíble. Yo le recomendaría, Piedad, mira a ver si puedes mostrar el libro. El libro lo tenemos acá. Ese libro se llama La autobiografía de un yogi. Yo se lo recomiendo a todos, escrito por él personalmente. Él narra ahí, en ese libro, toda su trayectoria espiritual, cómo él caminó por toda la India buscando su maestro. El maestro que lo iba, porque este señor desde pequeño siempre tuvo la inclinación espiritual. A él no le interesaba más nada que el camino espiritual. Fue por cuantos montes, fue por cuantas montañas, fue por cuantos lados buscando maestros, se encontró con muchos maestros ascendidos, se encontró con yogis que hacían 20 años que no comían porque vivían del prana, otros que eran capaces de levitarse, o sea, flotar en el aire, y todos le decían lo mismo: va a aparecer tu maestro, pero yo no soy tu maestro. Prácticamente ya ha agotado todos los recursos, decepcionado. Un día va a una fiesta que había en Bombay, en la India,
Y llegó la fiesta, miró la fiesta, una fiesta religiosa, miró la fiesta y yo no tengo ya qué hacer, ya yo no sé qué hacer. Y coge y se aparta y se va por unos callejones. Cuando va por unos callejones, de pronto encuentra, hay un señor parado, un anciano parado en una esquina, y le dice, venga acá. Dice, a mí sí, venga acá usted. Mire, lo que usted ha buscado no lo ha encontrado en ningún lado. Lo acaba de encontrar en un callejón sucio, oscuro, porque yo soy su maestro. Qué lindo, ¿no? Y ese maestro fue Sri Yukteswar, Sí, sí. murió a principios de este siglo, es uno de los maestros ascendidos más sacrificados que hay. Sri Yukteswar, después se le apareció a él no narra en ese libro, por eso le recomiendo a todo el mundo que lea ese Antes libro. de que termines con eso, también tenemos un maestro en la India en este momento que materializa alquímicamente flores y cosas en las Sí, no, manos. voy a Se mencionarlo nos un acabó momentito. el programa. Vamos a mencionarlo, pero este señor es importante, yo quiero que tú leas Voy a leer, brevemente sí. lo que dice la Universidad de California sobre Yogananda en el momento de su muerte. Dice que Yogananda, de forma voluntaria y consciente como un yogi, el 7 de marzo de 1952 en Los Ángeles, California, luego de haber concluido su discurso en un banquete ofrecido en honor del embajador de la India, fue que el gran maestro universal demostró tanto en la vida como en la muerte el valor del yoga, que va a ser la comunión con Dios. Semanas después de su deceso, su rostro inmutable resplandecía como el divino fulgor de la incorruptibilidad. ¿Qué cosa? Oh, yo quiero un momentico, antes que te continúe, fíjate, que ahí están mencionando de que esto fue en el año 57, ¿no? En el año 52, el 7 de marzo del 52. O sea, que eso fue hace poquito. No estamos hablando de un personaje mitológico, estamos hablando de un señor que vivió hasta nuestros días. Sí. Y fíjense, quiero que salte rapidito Dice porque el tiempo rapidito se nos porque acabó. se nos acabó el programa. Cuando se recibió el cuerpo de Yogananda en el cementerio, nuestro personal esperaba observar a través de la cubierta del féretro de vidrio la manifestación habitual de descomposición física progresiva, pero nuestro asombro fue creciendo a medida que transcurrieron los días y se produjo que no había ningún cambio, que tenía inmutabilidad, o sea, un estado extraordinario de mutabilidad. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó el fue tiempo. y lo último que quiero decir sobre Yogananda, nos quedaron muchos maestros como Babaji y como otros, Vasai Baba, que está en la India. Lo único que quiero decir es que el maestro Yogananda también nos ha ayudado a nosotros y cada vez que él llega a su manifestación clásica es olor a rosa. A las rosas. Bueno, nos vamos, nos despedimos, como siempre, Piedad Villarrojas. Y Tony Mesa.